¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañe. Ya hemos hablado en distintas oportunidades sobre el fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y lo que esto significará para millones de mexicanas y de mexicanos, tanto al interior de Morena como fuera precisamente del partido gobernante y sobre todo entre el pueblo, entre la sociedad civil. López Obrador marca un antes y un después en muchísimos aspectos desde la presidencia de la República. ¿Fue un sexenio perfecto? No, definitivamente no, pero sí fue un sexenio con más luces definitivamente que con oscuridad. Eso me queda clarísimo, además de considerarlo en muchos sentidos por todo el contexto que se enfrentó, por todas las circunstancias que se enfrentaron, como una de las mejores administraciones en la historia de este país, tal vez comparada solamente con la del general Lázaro Cárdenas. Hay mucha gente que, por supuesto, va a extrañar a López Obrador por razones positivas, porque le tiene aprecio, porque le tiene respeto, porque le tiene admiración, porque se sintió protegida, porque se sintió cuidada, porque se sintió representada, ¿no? Por el político tabasqueño. Pero está la contraparte, esa contraparte integrada por políticos, por comunicadores, por intelectuales, quienes durante todo este sexenio se dedicaron a tratar de dinamitar precisamente esta gestión por la única razón de que no era uno de los suyos el que estaba sentado en la silla del águila. Porque con la llegada de López Obrador perdieron privilegios, perdieron dinero, que a final de cuentas es lo que a este tipo de personas más le importa. Dinero, millones, carretadas que recibían por ser útiles al viejo régimen, por defenderlo, por normalizar sus prácticas, por justificarlas, por ser voceros, en muchas ocasiones incluso de hechos deleznables que pintaban, resanaban y le querían dar otra visión a las cosas. Y también, por supuesto, esos empresarios quienes estaban acostumbrados a levantar el teléfono y que el presidente de la República, que se había convertido ya en un gerente como tal de sus intereses, acudiera raudo y veloz a resolverles el berrinche o el capricho que ahora se les había ocurrido cuando se levantaban con toda la intención de joder precisamente a nuestro país, despojándolo particularmente de sus recursos naturales. Esos empresarios también, por supuesto, enojados con Andrés Manuel López Obrador porque los obliga a pagar impuestos, es decir, que cumplan directamente con la ley. Este grupo de yo los llamo los viudos y las viudas de López Obrador, me pregunto qué van a hacer sin él, de verdad, porque han construido toda su narrativa, todo su discurso, toda su existencia durante los últimos años en lo que hace o deja de hacer Andrés Manuel López Obrador. Es un grupo de personajes con una soberbia enorme, con una petulancia a flor de piel, que han creado un púlpito imaginario desde el cual lanzan sus diatribas, sus cuestionamientos, sus críticas, pensando que tienen todo el peso, toda la influencia, que ejercen un control sobre las mayorías. ¿Por qué creen esto? Porque durante muchos años se enfrascaron precisamente en discusiones que tenían que ver con crear un sistema que les permitiera manipular a la gente, que lograras consolidar conceptos como meritocracia, como echeleganismo, como aspiracionismo y tratar de venderlos como aspectos totalmente positivos, como aspectos que te ayudaban a ser mejor como sociedad y desechar cuestiones como la colectividad, por ejemplo, como el racismo, como el clasismo, como recursos naturales, como soberanía nacional. Este grupo de personajes no tienen credibilidad, no tienen nada, absolutamente nada de credibilidad. Y nunca les ha importado, nunca les ha importado. Siempre incluso la han minimizado. ¿Por qué? Porque consideran que bastan campañas publicitarias o informativas para que la mayoría de la gente lo respalde. No entienden el México que quieren gobernar supuestamente.
no comprenden al mexicano y mexicana actual. Siguen, como lo he repetido en otras ocasiones, creyendo que la victoria de López Obrador fue un accidente histórico, cuando en realidad fue el final precisamente de una forma de ejercer política que lo único que ha hecho es hundir a este país. Por eso, por esa actitud de verse al espejo y de imaginarse más guapos de lo que son, más brillantes de lo que son, más fornidos incluso de lo que son, es que nos topamos con declaraciones como la de Felipe Calderón Hinojosa, Margarita Zavala e incluso Ricardo Salinas Pliego tras la aprobación del Fondo del Bienestar, en donde insisten en que el gobierno federal intentará robarte tus ahorros. Una de las mentiras más brutales que se han decidido a lanzar y que es lo peor, que ellos lo saben perfectamente. Ellos saben que están mintiendo, ellos saben que el tema no va por donde han estado dictando a sus corifeos que digan. Es otro asunto completamente distinto. Pero tiene mucha lógica su postura, porque a final de cuentas hablamos de dos visiones del papel del Estado. Aquí lo que es cuestionable es la deshonestidad con la cual actúan para defender sus privilegios y sus negocios. Ninguno de ellos es capaz de decirnos por qué es mejor que las Afores sigan sudando o sigan manejando precisamente esas cuentas inactivas. ¿Por qué traería consecuencias mejores, positivas, favorables para el trabajador que está ahorrando y para el trabajador activo? ¿Y sabe por qué no pueden? Porque no las hay, porque los únicos beneficiados son esos empresarios y con ellos, por supuesto, sus publirelacionistas políticos. Así de claro, porque son ellos los que sacan la gran catajada y manejan a su antojo esos recursos. Ese tipo de detalles que parecerían para algunos poca cosa son los que realmente marcan una diferencia entre el neoliberalismo y lo que se ha definido como humanismo López Obradorista, que hasta eso les indigna. Que Claudia Sheinbaum haya dicho que crearon un estilo único en materia económica, bueno, para ellos es un insulto. ¿Cómo se atreven a decir eso? ¡Qué soberbia! ¡Qué altanería! Cuando a final de cuentas es un concepto que puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero que ahí está en la realidad y que Sheinbaum tiene todo el derecho a, a expresarlo. Felipe Calderón Hinojosa, por ejemplo, dentro de este mundo no tan sui generis en el que viven, dentro de este México tan desconocido para las mayorías, pero tan comunes para ellos, aparece con todo el cinismo del mundo y respalda la campaña de Xóchitl Gálvez de manipular las tragedias, de explotar hasta la saciedad el morbo, de convertir luchas respetables, ejemplares, dignas, eh, necesarias, ¿no? En un interés electoral. Xóchitl Gálvez la volvió a hacer al aparecer junto a un montón de zapatos para hablar de un tema tan sensible como la desaparición forzada, que se debe de atender, claro que se debe de atender, que se debe de abordar, se debe de abordar, pero buscando soluciones reales, no soluciones que lo único que llevas es generar miedo, es aprovecharte de la indignación por parte de un sector de la población que ha sido muy golpeado por la violencia. Y mientras hablas con ellos y mientras los abrazas, decirle a los empresarios y decirles a los estadounidenses que vas a reponer la estrategia que llevó a cabo Felipe Calderón Hinojosa, que fue el gran creador precisamente de la tragedia humanitaria que estamos viviendo, el gran profundizador de esa violencia tan atroz que únicamente benefició a sus cuates empresarios como Salinas Pliego, ¿no? Y a los propios intereses norteamericanos. Es decir, que jamás buscó de ninguna forma, de ninguna manera, el bienestar de la sociedad. Entonces, esos abrazos de Xochitl Gálvez son una verdadera mentada de madre para una ciudadanía que ha sido dañada por ese tipo de estrategias tan violentas. Hay mucha gente que insiste en decirme, pues es mejor que el abrazos no balazos. Ya lo hemos comentado, el uso maniqueo de abrazos no balazos no les da la razón ni convierte al gobierno de López Obrador en cómplice de un problema que tiene vínculos y ramificaciones y sobre todo raíces directamente en los Estados Unidos y que por lo tanto limita mucho el margen de acción de lo que puede llevar a cabo un gobernante, el que sea. La diferencia, como lo hemos planteado ya, es
la forma en cómo tú manejas ese margen, la visión que tú le das a ese margen. Y López Obrador le dio una visión humanista. Por supuesto que esto va a tardar más en dar resultados que todos deseamos, claro, pero los está dando. ¿Son pocos? Son totalmente pocos, pero por lo menos ya hay avances que no se habían presentado. Y eso a mí me parece que no es algo menor. Eso me queda más que, más que claro. Pero en ese sentido, y es ahí donde uno se queda pensando, ¿con qué autoridad moral lo hace Felipe Calderón? ¿Con qué autoridad moral aparece Felipe Calderón y retuitea un cartón en donde López Obrador está saltando a una persona de la tercera edad? Con qué autoridad moral cree tener Felipe Calderón para llevar a cabo una acción de ese tamaño? Pues solamente es uno, es esa autoridad moral que ellos mismos se, se inventan, que ellos mismos se recetan, que ellos mismos consumen para poder en un momento dado seguir adelante. Esa sordera literal, ¿no? Esa ceguera que en un momento dado les deja las facilidades para para creer que su punto de vista interesa, para creer que su punto de vista trasciende, para creer que su punto de vista tiene un peso más allá de los cafés de Polanco, más allá de los centros de viaje a primer mundo, más allá de los clubes de golf, más allá de sus clubes deportivos. Y lo mismo pasa con Margarita Zavala, que de manera cínica miente, o el propio Ricardo Salinas Pliego, que sí, como él bien lo dijo, se irá López Obrador y yo aquí seguiré. Sin duda alguna, Salinas Pliego seguirá y seguirá siendo ese cacique y seguirá utilizando TV Azteca de manera extorsionadora y seguirá lanzando TV Azteca con campañas mentirosas y seguirá provocando que sus conductores pierdan día con día cualquier respeto en en el medio, pero un factor que ellos, y les mencionaba al principio, denostaron, minimizaron y que a final de cuentas les va a cobrar factura y les está cobrando factura ya en estas elecciones, es precisamente el de la credibilidad. No tienen credibilidad. Esa la perdieron hace mucho tiempo y hoy, en este México, en esta actualidad, se convierte en una garante para que la gente te siga, para que la gente te apoye, para que la gente esté contigo, para que la gente se la juegue contigo. Esa es y será la gran diferencia entre el presidente López Obrador y personajes como Calderón, como Margarita, como Salinas Pliego. La credibilidad que se tiene ante la sociedad, ante una mayoría, ante realmente el mexicano y mexicana que marca el día con día de este país y no ese pequeño grupo, sinceramente anidado en las clases altas que vive su propia realidad a través de su propio espejo. Ahora, coincido en algo con Olga Warnat, si me lo permite, la docena trágica panista. Vea usted quiénes están con Gálvez, ¿no? Calderón, Margarita Zavala, Max Cortázar, ¿no? Gente de esta administración y Jorge Castañeda como asesor, ¿no? El canciller de Vicente Fox, que es uno de los principales impulsores de Xochitl. Es decir, los responsables de 12 años de penurias en este país, los responsables de gobiernos banales, de gobiernos en donde la simbiosis políticos empresarios se conjugó al máximo, los responsables de hechos de violencia atroz en nuestro país, los responsables de la fobia a los pobres, los responsables de la criminalización de los pobres, los responsables precisamente de la precarización laboral y salarial, sin que con esto esté exentando a los priistas, ¿eh? Pero esos 12 años que se pensaron que serían de una alternancia importante y que vendrían cambios importantes, en realidad lo que sirvieron fue para profundizar los designios de potencias extranjeras y de organismos internacionales. Fueron 12 años sumamente entreguistas, peores que Salinas y que Cedillo en ese sentido. Bueno, esos son los personajes que ahora están disputando la presidencia de la República. Y nos damos cuenta cuando escuchamos un personaje como Jorge Castañeda, por ejemplo. Jorge Castañeda, que en este programa a la hora de opinar, forma parte de una mesa de verdad que cuando uno lo observa, los escucha, no puedes dejar de sonreír, ¿no? Con pena, con tristeza, con condescendencia, porque te das cuenta
que le hablan a sí mismos, no van más allá. Le hablan al cuate con el cual se toman un whisky, ¿no? En un salón exclusivo, pero no les interesa profundizar. Ya no entienden más allá. Jorge Castañeda, que estuvo acompañado por Héctor Aguilar Camín, por ejemplo, que estuvo acompañado de, bueno, obviamente de Leo Zuckerman, que si usted se da cuenta, tienen incluso la misma personalidad, ¿no? Ese gesto duro, ceño fruncido, mirada fija, las manos entrelazadas, ay, perdón, le pegué el micro, las manos entrelazadas, ¿no? Y un portentoso lenguaje grandilocuente que les permita, que les permita utilizar toda cantidad de verbos, de adjetivos, ¿no? De oraciones, para tratar de esgrimir una mentira. Jorge Castañeda dijo que el presidente López Obrador era un personaje capaz de todo, con tal de conseguir sus metas. Un personaje oportunista, un personaje corrupto, un personaje violento, cumpliendo lo que él mismo vaticinó, el famoso Go Negative. El punto es que, ¿quién le cree a Jorge Castañeda? ¿Qué imagen tiene la gente de Jorge Castañeda y qué imagen tiene López Obrador? ¿Qué imagen tiene la gente de Vicente Fox Quesada y qué imagen tiene López Obrador? ¿Qué imagen tiene la gente de Calderón y qué imagen tiene de Andrés Manuel López Obrador? Pero eso no lo escuchan. Y no lo escuchan por el simple hecho de que no entienden el México en el que actualmente viven. Se quedaron atrapados en esa burbuja, una burbuja que los lleva ahora a apoyar de manera decidida, decidida, contundente a Santiago Taboada. ¿Por qué? Porque Xóchitl Gálvez, pues a final de cuentas, Xóchitl Gálvez se convirtió ya en un verdadero meme andante. Y aquí el tema de Santiago Taboada, yo sí no lo quiero dejar porque está vinculado a este cártel inmobiliario, a esta amplia red de funcionarios que aprobaron la construcción indebida de 260 pisos de más de, caray, en toda la Benito Juárez y que sigue operando. Y esto lo dicen denuncias precisamente a los vecinos, incluso con un muy buen trabajo de pie de página de Arturo Contreras, se da cuenta que después de que se dio a conocer la investigación precisamente del cártel inmobiliario a mediados del 2022, las obras en la demarcación no pararon, sino que comenzaron a usar de forma turbia, fíjese bien, el citado artículo 62, un permiso para indicar que una obra no requiere un permiso de construcción. ¿Qué le parece? La norma está pensada para cuando alguien quiere realizar una intervención menor en un edificio. ¿Está de acuerdo? Bueno, estas modificaciones no deben cambiar la estructura de la vivienda e incluye la reparación de acabados o de instalaciones, impermeabilización de azoteas y demoliciones menores a 60 metros cuadrados. Este tipo de obra ha ido incrementando desde antes del 2021, cuando la explosión de un departamento en la colonia Acacias de esta alcaldía empezó a dirigir la atención sobre el tema. Según información recabada por los periodistas y por las vecinas con las cuales hablaron, una de ellas de nombre María Luisa, ¿no? Las obras bajo norma 62 pasaron de 308 a 2018, ¿no? A 1,168 en 2019. Para noviembre del 2021 se registraban 970. Y hay una obra en particular que se ubica en TUI 42, ¿no? Que es el ejemplo precisamente de esto y que se dio bajo la administración de Santiago Taboada, al mismo tiempo que se desarrollaba la trama judicial contra el cártel inmobiliario. En este número 42 de la calle TUI, en la colonia postal, un grupo de trabajadores empezó lo que parecía la remodelación de los últimos pisos del inmueble y fueron los vecinos de al lado, que son súper truchas, dice la vecina María Luisa con la que hablaron la gente a pie de página, los que se dieron cuenta que los trabajos eran más que una remodelación, ¿no? Fueron los vecinos los que se dieron cuenta que en realidad estaban construyendo un piso de más bajo, bajo la excusa de ampliar los cuartos de servicio, en el que todavía pusieron otro más para los tinacos, a pesar de que la obra había sido suspendida con sellos, ¿eh? Las obras en su interior continuaron, hasta que después de un viacrucis en el Ministerio Público y en oficinas gubernamentales, los vecinos lograron precisamente parar esta obra. Entonces, para que Santiago Taboada no venga a decirnos que no sabía nada del cártel inmobiliario, no venga a tratar de desligarse de ese cártel inmobiliario, que él mismo siguió operando y siguió actuando y ejerciendo de manera tramposa las leyes para beneficio directamente
de este grupúsculo que ahora amenaza con llegar a la ciudad de México. Y es que aquí entramos a un debate muy interesante. No sé si está usted de acuerdo, porque ha comenzado a surgir la voz que dice, tienes que votar a favor de Clara aunque no te convenza. A mí me parece que lo que tiene que hacer Clara Brugada es convencer a la ciudadanía. Eso está más que claro y tiene que ser la primera opción del votante, hacerlo por alguien que su programa de gobierno, que sus planes, que sus ideas sean las que lo lleven a sufragar a su favor. Eso para mí es indiscutible. Pero también es cierto que debemos de tomar conciencia de quién está del otro lado, de quién es Santiago Taboada, de qué intereses representa Santiago Taboada, de quién es el grupo que opera a su alrededor. Ojo, no se trata, insisto, de replicar lo que dijo Broso en ese sentido, de que había que apoyar a Xochitl aunque Xochitl fuera una burra. No, porque no hay comparación tampoco entre Clara Brugada y Xochitl Gálvez. Y tampoco Sheinbaum es el símil de Santiago Taboada. Son otros intereses, como lo hemos dicho. La finalidad de las cosas es lo fundamental en cualquier discusión y en cualquier escenario de la vida. ¿Por qué hacen las cosas? Y en este caso me parece que como votantes tenemos que estudiar muy bien las opciones, exigir, por supuesto, que Brugada nos explique mejor lo que propone, exigir que la campaña sea mejor, pero también conocer qué hay del otro lado y darnos cuenta que hay personajes que se pueden convertir, como lo vimos con Sandra Cuevas, en una verdadera pesadilla para todos. Pues ahí tiene usted este video. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Aquí está ya quietecito Luca, que toda la mañana se ha portado mal, pero bueno, ya está aquí muy quieto, como si no hubiera hecho absolutamente nada. Si les gustó, pulgar arriba, déjenos su comentario, déjenos por supuesto su like, déjenos su suscripción, su campanita. Algunos de ustedes me han dicho que aparecen suscritos y luego no suscritos. Nos comunicamos con YouTube, nos dice que no es así. Ellos dicen, lo que nos sugieren, por supuesto, es estar pendientes, por supuesto, de que el registro haya sido el adecuado. Mire, yo les creo completamente a ustedes, ¿no? Por lo tanto, yo lo que les pido es que estemos pendientes de que la suscripción esté ahí, ¿no? Y si nos desuscriben, volvemos a suscribir si son ustedes tan, pero tan amables. Yo por lo pronto les agradezco como siempre el favor de su atención, les agradezco siempre su apoyo, siempre su lealtad, siempre sus críticas, siempre que estén aquí y nos vemos por la noche. Como siempre un gusto, como siempre un placer.